Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes los vean. Por este medio le habla su profesora Yulisa Calcaño Maldonado. En esta ocasión vamos a estar explicando una de las etapas de la historia que fueron de importancia para la humanidad, ya que resurgieron diferentes cambios a nivel social, económico, político, religioso. Esta etapa de la historia es conocida como la Edad Moderna. Nos preguntamos, ¿por qué se llamó la Edad Moderna? Bueno, seguro que cuando yo estaba pequeña decía, porque se inventaron los celulares o porque se inventaron las computadoras o el wifi, etcétera. Pero no, se conoce por edad moderna porque en esta etapa surgieron diferentes cambios a nivel político, económico, social, religioso, entre otros aspectos. La edad moderna comienza desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Hay muchas personas que dicen que comenzó con la caída de Constantinopla, otros dicen que comenzó con el descubrimiento de América. Muy bien, entonces hay dos versiones, como dije anteriormente, que comenzó en 1493 con la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Esta ocurrió el 29 de mayo de 1453. Fue un hecho histórico que en la periodización clásica y según algunos historiadores marcó el fin de la Edad Media en Europa. Mientras otros dicen que el inicio de la Edad Moderna comenzó con el descubrimiento de América en el año 1492. Creo que no hay que explicar tanto sobre ese tema. Pero, para mencionarles un poquito, el término de descubrimiento de América se da porque unos europeos encabezados por Cristóbal Colón llegaron a una isla llamada en ese entonces Guananí, bautizada como San Salvador, el 12 de octubre de 1492, a tierras americanas. Muy bien, muchos dicen que fue esta, pero digan ustedes, ¿cuál fue el hecho más importante? ¿La caída de Constantinopla o el descubrimiento de América? Dependiendo de lo que ustedes piensen, con ese hecho comenzó la Edad Moderna. Muy bien. Entonces decimos que esta edad se caracteriza por ser una etapa llena de cambios y revoluciones. Como vemos en esta imagen, aquí tenemos inventos tales como microscopios, carabelas, imprenta, reloj, telescopio. Tenemos, aparte de eso, está la brújula, el astrolabio, entre otros. Es decir, que estos inventos ayudaron a que se pudiera conocer como la edad moderna, porque se inventó para ese tiempo, eran objetos nuevos. Muy bien, esto no solo llegó al ámbito científico, sino al económico, al social y al religioso. Muy bien, ahora vamos a hablarle de los acontecimientos más grandes e importantes de la edad moderna. Muy bien, hay diferentes acontecimientos que sucedieron durante la edad moderna, pero los más importantes que sirvieron para dar ese cambio fueron estos. Las primeras grandes exploraciones, el renacimiento, la reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, la llegada de Colón a América y la Revolución Francesa.
Muy bien. Entonces vamos a comenzar a detallar los diferentes grandes acontecimientos. Espero que presten mucha atención a estos acontecimientos, ya que vamos a trabajar con este video y otras actividades. Muy bien. Primer acontecimiento, grandes exploraciones. Como cuando estábamos hablando sobre la expansión europea, mencionamos diferentes continentes. Algunos pusieron en su pregunta que la expansión europea se debe a que Europa se expandió por América, pero no es así. Solamente no se expandió por América, sino como pueden ver en este mapa, se expandió por Asia, se expandió por África, se expandió por Oceanía y también, claro, y cabe decir, se expandió por el continente de nosotros, que es el continente americano. Muy bien. Eso tiene que ver con el descubrimiento de América, porque antes de eso los europeos no conocían de este continente. Incluso pensaban que de este lado no había absolutamente nada y era un lugar sumamente oculto, ya que nadie se atrevía a navegarlo. Pero sí, hubieron personas que antes del descubrimiento de América fueron hacia este continente. Bueno, dentro de los grandes exploradores estuvieron Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes y Vasco de Gama. Muy bien. Dice que estas grandes exploraciones fue la era de los descubrimientos, porque descubrieron diferentes tierras. Fue un periodo histórico que dio comienzos a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses, oigan eso, los principales descubridores fueron los portugueses, los españoles y británicos. Recogieron casi toda la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistando en buena medida. Es decir, que esos descubridores, aparte de viajar, también dibujaron los territorios que encontraron. Eso se llama cartografía, el arte de los mapas, de trazar los territorios. Muy bien, vamos a continuar. Y por supuesto, después de las grandes exploraciones, el tema que continúa es la llegada de Colón a América. Como dije anteriormente, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre del 1492. Muy bien. Entonces, aparte del primer viaje, que ya saben que fue 1492 a 1493, Cristóbal Colón hizo 3 viajes más. En total fueron 4 viajes que se resumen en estas líneas que están aquí. El primer viaje de 1492 a 1493 está señalado con la línea amarilla. Segundo viaje de 1493 a 1496 está señalado con la línea roja. El tercer viaje, 1498 a 1500, está señalado con la línea morada. Y el último y cuarto viaje está señalado con la línea verde de 1502 a 1504. Es decir, que no solo una vez Cristóbal y su tripulación vinieron aquí. De aquí, entonces conquistaron esas tierras de América y quedaron como poseedores de esas tierras descubiertas. Es decir, que Santo Domingo, en ese entonces bautizada por ellos como la Isabela, donde vivían los taínos, quedó en posesión de España. Y
los taínos quedaron como súbditos, es decir, muchos como esclavos de los españoles. Otro acontecimiento muy, pero que muy importante fue el Renacimiento. El nombre de Renacimiento, ¿qué les suena a ustedes? Renacimiento. Háganse esa pregunta, me voy a quedar callada por un segundo. Sí, eso mismo. El renacimiento es volver a nacer. ¿Qué querían que vuelva a nacer en ese tiempo? Bueno, quería que volviera a nacer la cultura greco-romana. ¿A qué le suena eso? ¿Se acuerdan cuando trabajamos la civilización griega y la romana? Bueno, ellos querían, la persona que implementaron el Renacimiento, quería que volviera el arte, la cultura de la sociedad griega y de la sociedad romana, que fueron personas que desarrollaron las ciencias, se desarrollaron en deportes, se desarrollaron en las artes. Dice que el Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400. ¿Conocen ustedes esta pintura, la Gioconda? La Gioconda de Leonardo da Vinci fue pintada durante el Renacimiento. Dice que en este tiempo se emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Es decir, que no se busque el conocimiento a través de la religión ni a través de la superstición, sino que se busque el conocimiento mediante la reflexión personal y la investigación. Muy bien, este es el Renacimiento. Otro tema importante es la reforma religiosa, o también podemos conocerla como reforma protestante. Muy bien. La reforma protestante o simplemente la reforma era un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Es decir, que todas las iglesias protestantes, vamos a decir así, nacieron de la idea de Martín Lutero, porque no estaba de acuerdo con muchas atrocidades que cometía la Iglesia Católica durante esos tiempos, específicamente en la Edad Media, que era la edad de esplendor de la Iglesia. Entonces, una de las cosas en la que Martín Lutero no estaba de acuerdo era en las indulgencias. En este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias, concepto de la teología católica que consistía en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia. Es decir, que el pecado de las personas en la iglesia lo manejaban como que podía ser perdonado por diferentes situaciones. En esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como formulación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Muchos consideraron esta práctica como un abuso escandaloso. Es decir, que había muchas personas que le eran perdonados sus pecados, pero era a precio de riqueza, a precio de algún objeto valioso. Entonces, cuando entregaba ese objeto valioso, ya era perdonado su pecado. Dice, pero será Lutero el primero que expondrá públicamente su opinión contraria a la doctrina de las indulgencias.
Para Lutero, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Bueno, en 1517, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias y embozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Es decir, que Martín Lutero tenía sus razones para protestar. Protestó, además de protestar, creó las iglesias protestantes. De ahí en adelante tenemos diferentes iglesias. Parte de la católica, podemos decir que se formaron diferentes iglesias que hasta el día de hoy nosotros conocemos muchísimas. También tenemos otro tema muy importante que es el absolutismo. Vamos a decir que la palabra absolutismo, ¿de dónde ustedes creen que viene? Vamos a ver, piensen un chingo. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Absolutismo viene de absoluto. En este tiempo, el rey era considerado muchas veces como un dios. El absolutismo se caracteriza por la concentración de poderes. No hay ninguna división de poderes. Es decir, que el rey maneja absolutamente todo. Pero como ustedes saben, había una clase de privilegiados, que eran los más riquitos, y había una clase de no privilegiados, que eran los que le daban de comer a los más pudientes. El rey no tenía que rendirle tributo a nadie. Eso, por ejemplo, aquí el presidente tiene que hablar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para alguna ley. Pero ¿qué pasa? Que ese rey, el rey en ese entonces, no daba cuenta a nadie. Era absoluto poder para el rey. Eso era el absolutismo que se creó en el siglo XVI. Otro de los temas y de los principales acontecimientos fue la ilustración. ¿Qué significa para ustedes la ilustración? Ilustración. Bueno, dice que la ilustración se desarrolló en el siglo XVIII y se prolongó en algunos países hasta el siglo XIX. Entonces, el siglo XVIII se conoció como el siglo de las luces, porque fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico. Se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Este movimiento quería hacer entender que las ideas eran luces, que la persona no tenía que estar reprimida a lo que otro quiera. Por ejemplo, la Iglesia Católica tenía muchas de las decisiones de las personas, pero en este tiempo la persona hicieron una revolución y cambiaron esa modalidad. Es decir, que yo podía pensar y actuar como yo quisiera, pero aún así, muchos se quedaron con esa mentalidad. Dice en una parte que la ilustración, en frase de uno de los más importantes representantes de Allenberg, agitó todo, desde la ciencia profana a los fundamentos de la revolución. Es decir, que este pensamiento avispó los países de Europa. Los países de Europa tenían una revolución, tenían un cambio constante, porque ya la persona quería mostrar lo que sabía. Dentro de los principales ilustradores estaban Isaac Newton, Montesquieu, Descartes, Diderot, John Locke, Voltaire, Rousseau y Tomás Moro. Habían muchos más.
muchos más, de verdad que sí. Entonces, casi estamos terminando. Esta es una línea de tiempo de la Edad Moderna que nos explica más o menos año por año qué sucedió. Nosotros explicamos algunos acontecimientos importantes de la Edad Moderna, pero en este mapa, en esta línea de tiempo, aparecen más de esos acontecimientos. Yo espero que esta clase y esta explicación haya sido de provecho para ustedes. Pero antes, y como conclusión, perdonen la falta porque hice esto medio rápido. La Edad Moderna fue la tercera etapa de la historia que se caracterizó por grandes cambios a nivel económico, social, político, religioso y científico a comparación de la Edad Media. Vamos a recordar otra vez que después de la prehistoria vino primero, ¿cuál fue? La Edad Antigua, luego vino la Edad Media, luego la Edad Moderna, que es de la que estamos hablando, y como conclusión tenemos la Edad Contemporánea, que es la que estamos viviendo ahora. Hay un hecho muy importante que resaltar y es que esta etapa terminó con la Revolución Industrial. Revolución Industrial Revolución Francesa en 1789. Revolución Francesa. Comenzó con ya algunos historiadores dicen que comenzó con la caída de Constantinopla, otros dicen que comenzó con el descubrimiento de América, pero se sabe en realidad que terminó con la Revolución Francesa. Vamos a decir que comenzó con el descubrimiento de América y terminó con la Revolución Francesa. Bueno, espero que hayas aprendido al máximo. Nada, de ahora en adelante vamos a trabajar con este videito y vamos a llenar algunas preguntas relacionadas al mismo. Bye.